Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. En el día de hoy, como cada miércoles, tenemos a nuestro invitado jurídico en su cita jurídica. Pero antes, permítanos recordarles 3 pensamientos que se relacionan con el tema que vamos a estar tratando durante el día de hoy. La Biblia plantea: amad y tratad a sus mujeres como vaso más frágil. Y a la mujer le dice: mujer, respeta a tu marido. Y por otro lado le dice a los dos: no os caséis con yugo desigual. A vivir en paz nos ha llamado Dios. Como les decía, en el día de hoy estaremos en nuestra cita jurídica con nuestro invitado especial, el jurisconsulto René del Rosario. Bienvenido, René, nuevamente a Conceptualizando. Buenas tardes, Julián. Buenas tardes a los amigos televidentes, a los amigos Facebook videntes y a los amigos YouTube videntes. Sí, te acogió con eso a ti. No, bueno, lo que deben llamarse así. Sí, audiencia, una audiencia privilegiada. Es una audiencia que definitivamente se está enriqueciendo con el saber y el conocimiento de los miércoles. Sí. La gente está sacando mucho provecho. Y escriben. Y la gente está escribiendo. Sí, René, hoy tenemos un tema muy importante. Pero antes de arrancar con este tema, vamos a hacer una breve pausa para conectar nuevamente con ustedes en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. En el día de hoy tocaremos un tema muy importante y espinoso. Es la parte jurídica de la violencia intrafamiliar. Pero, René, antes de entrar en materia con la letra de la ley, ¿por qué si el tema es violencia intrafamiliar, solamente se habla de feminicidios? ¿No habría también homicidios? En el sentido de lo que significa intrafamiliar. Bueno, a los fines de la ley, eso es una categorización, eso de feminicidio, que se ha dado en una postura complaciente, de búsqueda exacerbada de lo clientelar. Porque la letra de la ley lo que se refiere es a esa violencia que se va a generar contra el conviviente, exconviviente, pareja consensual, contra el cónyuge. Y eso es lo que habla. O sea, la letra de la ley no hace una distinción entre, y de hecho en algunos momentos se llegó a trabajar violencia intrafamiliar de parejas homosexuales. También. Sí, llegó a trabajar. Y lo que pasa es que a partir de la Constitución de 2010, cuando se especifica que el matrimonio deberá estar constituido por un hombre y una mujer, nuestra Constitución lo establece así. Entonces los fiscales se pusieron y trabajan de manera muy con pinza el tema de cuando entre los convivientes consensuales, que es la única posibilidad que hay en República Dominicana, exacto, son parejas del mismo sexo. O sea, de tal suerte entonces, Julián, que la letra de la ley no es que ha hecho esa distinción. Esa es una distinción que hemos hecho, que ha hecho básicamente la O sea que cuando se habla de violencia intrafamiliar, ¿es lo mismo que hablar de violencia de género? No. No, ¿cuál es la diferencia? Porque la violencia intrafamiliar, me gusta siempre leerte la letra de la ley, porque tú sabes que hay muchos abogados que nos siguen. Entonces, si yo digo una cosa y no eso es lo que dice la ley, ese tipo no sabe de eso. Ese tipo no sabe de eso. Es inventando. Entonces, yo voy directamente a la letra de la ley. La letra de la ley dice que constituye violencia doméstica o intrafamiliar todo patrón de conducta mediante el empleo de fuerza física, violencia psicológica, verbal, intimidación o persuasión contra uno o varios miembros de la familia o contra cualquier persona que mantenga una relación de convivencia contra el cónyuge, excónyuge, conviviente, pareja consensual o contra persona con quien haya procreado un hijo o una hija para causarle daño
físico, psicológico a una persona o daño a sus bienes, realizado por el padre, la madre, el tutor, el guardián, el cónyuge, el excónyuge, el conviviente, el exconviviente, la pareja consensual, la persona bajo cuya autoridad, protección o cuidado se encuentre la familia. O sea que cualquiera de las dos partes sería el agresor y cualquiera de las dos partes sería la víctima. Puede ser la víctima. Esa es la letra de la ley. Recuerda que en República Dominicana, nuestra constitución, casi todas las constituciones del mundo, definen el tema de la igualdad. Es importante que, bueno, un poquito histórico, pero bien rapidito, de la primera conquista en legislación alguna, la Declaración de Virginia o la Declaración del Ciudadano y del Hombre de 1779, la de Virginia de 1776 de las 13 colonias, aparece el tema de la igualdad. Entonces, la igualdad tiene como buque insignia esa lucha contra la discriminación, y específicamente esa discriminación por cuestiones de género, de raza, de color, de etnia, de credo. De ahí entonces se abraza todo este tema de los derechos humanos. Exactamente. Entonces, en el tema específico de la violencia intrafamiliar, mal podría el legislador solamente considerar que la violencia, que fuese violencia intrafamiliar o doméstica, aquella violencia que se ejerce contra la mujer solamente. Pues, y mira, y hay personas que están en estado de vulnerabilidad, y te voy a poner por ejemplo los hombres. Los hombres en República Dominicana, en días pasados, el Consejo Nacional contra la Vejez decía que el 69% de los varones en República Dominicana estaban en estado de indigencia, producto a que sus pensiones, ellos no lo dijeron ellos, te lo agrego yo, sus pensiones, y algunos no tuvieron acceso a pensiones, no tienen poder adquisitivo, el poder adquisitivo se le ha diezmado. Generalmente una persona, un adulto mayor, como ellos les gustan decir aquí en República Dominicana, para que no se escuche discriminatorio, cuando cae en esa situación padece de un síndrome que se llama el síndrome del abuelo fantasma. ¿Cómo así? ¿Qué es el abuelo fantasma? Bueno, se dice el abuelo fantasma porque los fantasmas en la mitología no se ven, y cuando alguien lo ve se asusta. Entonces, el abuelo fantasma es una persona que está en un rincón de la casa, ya no puede participar de la actividad económica, ya es una persona que tiene, por su condición de un adulto mayor, unas necesidades especiales y no comulga con muchas de las cosas que se hacen en la casa, y es víctima permanentemente de violencia psicológica y violencia verbal, aunque no le dan golpe todavía, pero es víctima de violencia. Se abusa muchas veces. Bueno, y eso es un tipo de violencia, y es contra un hombre. O el caso particular de la abuela esclava, que es otra forma de violencia. Que los muchachos se lo van tirando. Eso da mal a los muchachos, y todo a la pobre abuela. De la abuela que necesita sus medicinas. Y eso también cae dentro de la definición del abuelo fantasma. No, esa es abuela esclava. Abuela esclava. Sí. Abuelo fantasma y abuela esclava. Y ambos son violencia. Eso es violencia, ambos son violencia intrafamiliar. Y es una violencia intrafamiliar activa. Sí, es una violencia activa. Oh, pero pues yo te voy a poner a cuidar a los nietos a ver si no es activo. ¿Tú crees que es fácil? Y que tú cansado, que tienes sueño, y un muchacho, y abuela, cuídalo, y con un chantaje. Porque yo necesito que tú me compres medicina que necesito, y me dé cosas, y me dé cariño. Y si me pongo de remolona. Pero también se da como una situación ahí de una negociación prácticamente entre ellos. Yo hago si tú haces, yo hago. Pero eso es chantaje. Pero de ambas partes. Bueno, pero es que la abuela no está obligada a criarte los nietos, porque sí, ya ella pero tampoco produce, y entonces. Ok, y entonces viene como una negociación. Exacto. Bueno, pero ella lo quiere. Ella lo quiere, pero ella lo quiere en su casa y ella en la de ella. Y puede ser que un sábado de 2 de la tarde a 6 de la tarde lo ame. Pero después de ahí que tú me lo des el fin de semana, ¿no? O sea que y eso eso es interesante, eso que tú dices, porque yo no he escuchado nunca casos donde se haya procedido a nivel judicial contra un abuelo fantasma contra una abuela esclava. Hay casos del abuelo fantasma, porque a veces se llega a tal grado de menosprecio y a tal grado de indiferencia y de maltrato psicológico, en donde hay abuelos, que conozco de un caso que puso su querella y de hecho pidió orden de alejamiento inclusive, porque esa es la primera medida cautelar. La orden de alejamiento, sí, pero antes de llegar ahí, ¿tú consideras, René, que tú sabes que en la historia se ha hablado de un proceso
de desarrollo de las civilizaciones, y hace mucho tiempo atrás había un matriarcado, por ejemplo. Y las mujeres eran las que tomaban la decisión. En algunas sociedades. Bueno, sí, en algunas sociedades. Y después viene el patriarcado. Nosotros que venimos de los indígenas, se habla de que los indígenas nuestros tenían un matriarcado, y después fue cuando pasó a ser un patriarcado. Pero la pregunta es, si conociendo un poco el tema sociológico, psicológico, jurídico, sobre este tema intrafamiliar, seguramente, independientemente de que no existiesen leyes para esto en aquellos momentos, de repente existía más violencia de la mujer contra el hombre cuando había un matriarcado. Y en el caso contrario, con un patriarcado, más violencia del hombre contra la mujer. ¿Tú consideras que tiene sentido ese pensamiento? Bueno, mira, lo que pasa es que tanto en el matriarcado como en el patriarcado, es igual que el gobierno, ¿verdad? Un grupo se impone sobre otro grupo, y para tú imponerte sobre otro grupo humano requiere generalmente violencia psicológica para persuadirlo a que haga lo que tú quieres, manipulaciones o violencia física. Tú necesitas, entonces, lo que tú señalas es así, cual que sea la manifestación sociológica predominante en ese entorno familiar, esa que predomina va a ejercer violencia contra el otro. Y déjame decirte algo, René, no hay que irse a la historia. Hay modelos familiares en la actualidad donde quien predomina a nivel de autoridad y toma de decisiones es la mujer. Y entonces probablemente la mujer es la que ejerce violencia en la casa, que no tiene que ser física. Puede ser psicológica y verbal. Exacto. Y también muchos otros casos, yo diría que quizás la mayoría, viene con el tema de que quien predomina es el hombre. Entonces, en esta lucha que se ha tenido, una lucha que para mí no debía existir por el tema de la igualdad de género, pero hay una evidente lucha y un empoderamiento que se ha confundido, ese empoderamiento para la igualdad. En vez de lograrse la igualdad, lo que se está viendo es pues una lucha más agresiva todavía de parte de la mujer y del hombre. Entonces yo creo que eso está alimentando el fenómeno, yo diría, de violencia doméstica. Bueno, mira, en el 1997 aparece la ley 2497. Las mujeres por primera vez se les comienza a hacer caso cuando denuncian violencia verbal, violencia física, violencia psicológica. A partir de ese momento es que comienzan a aparecer estadísticas. De antes nosotros no teníamos ninguna estadística para poder hacer una medición científica del fenómeno. De hecho, en República Dominicana está todavía en algunas mentes enraizado, aunque no lo dicen, y en aquel momento sí lo decían, que entre pleito, y el refranero popular inclusive lo dice, entre pleito de marido y mujer nadie se puede meter. O sea, de tal manera que esa defensa, porque tenía un sentido, el sentido de la defensa de la unidad del social, con autonomía y funcionamiento mínimo, que es la familia. Entonces hemos dado un paso de la familia al individuo. Ya cuando aparece la ley 2497, ahora ya, si hay un conflicto entre el individuo y la familia, se prefiere exaltar los derechos y las garantías del individuo por encima de la familia. Por eso aparece, como te dije hace un ratito, esas medidas cautelares como la orden de alejamiento y otras que en su momento vamos a tratar. De tal suerte que no, simplemente hemos tenido, a partir de 1994, desde el punto de vista legislativo, porque es un tema que ya se venía trabajando desde finales de los 80, yo conozco el movimiento feminista en República Dominicana, que tuvo buen aposento en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde insignes mujeres dominicanas fueron abanderadas de ese movimiento, defendían esa lucha por el trato igualitario. O sea, decirle a ese cónyuge, a ese conviviente, a ese excónyuge, que el hecho de que usted tenga mayor capacidad económica, mayores posibilidades sociales, porque se ejerce violencia contra el otro, no solamente porque tú tienes mejores posibilidades económicas,
Hay casos de ejercicio de violencia intrafamiliar porque yo tengo mejor capacidad social, mejor empalme social que el otro. Entonces yo le retrego y le digo muchísimas cosas y le denoto y le afecto no son su valía humana. No son equipos, están fungiendo como si fuesen rivales. Pero si usted ya decidió casarse con esta persona, y de hecho yo tengo una teoría para mis clientes. Si apareció violencia psicológica, juego psicológico y de ego y de cosas, en ese mismo momento hay que buscar ayuda terapéutica. Si no se busca ayuda terapéutica, entonces hay que divorciarse. Porque el pensamiento, palabras y obra, igual que en el cristianismo, así pasa en la violencia intrafamiliar. Primero viene el juego psicológico, de agresiones psicológicas. Y yo te hago, y yo y lo cosa. Y después viene el juego de palabras agresivas. Y luego entonces un día se dan unos golpes. Mire, es así, siempre ha pasado así. Entonces, antes de que intervengan terceros, yo a mis clientes lo siento ahí, mire, ustedes no pueden jugar así. No, porque él es muy ñoño así, usted tiene que respetarlo. No que ella es muy ñoña, así tiene que respetarla. Ella no le gusta que usted le haga eso. Usted tiene dos caminos. O sea, ustedes los abogados tienen que ser psicólogos también. Generalmente los abogados que trabajamos litigio, lo que tenemos son profesionales consultores. O sea, auditores, en el caso mío, que tengo actividad de auditor y asesor empresarial, en esos temas que entraña violencia intrafamiliar, tenemos equipo de psicólogos y psiquiatras, sociólogos que nos ayudan, y negociadores también. Mediadores. Sí, tenemos mediadores intrafamiliares que ayudan a resolver el problema, porque muchas veces, si yo te digo un chiste de uno de mis casos sin decirte nombre, ¿por qué había un problema de violencia intrafamiliar? No te cae muerto de risa. Había un problema médico. El hombre no tenía fuerza en algunos sitios que antes tenía mucha fuerza. Y entonces la mujer se estaba quejando de eso, pero ella lo manifestaba de manera agresiva y violenta. Y entonces le decía, mira tú, cuando eso tenía una violencia. Eso generaba una situación de inconveniente. Oye, el tipo al contrario, el tipo se frenaba más entonces, probablemente. Bueno, ¿qué pasó entonces? Bueno, cuando intervino un médico en el tema y se resolvió la situación, y esa familia está feliz de la vida. O sea, de tal suerte que el tema de la violencia intrafamiliar tiene una multiplicidad de causas que pueden generar. Los abogados que trabajamos en esta parte, que conocemos las letras de la ley, pero tú conoces la letra de la ley para el tema del litigio, pero sí. La gente no sabe, alguna gente no sabe, pero los abogados trabajamos más en escritorio que en los tribunales. Más en el despacho que en los tribunales, resolviendo y a veces y cobrando cosas a veces mucho más caras que como se cobran en los tribunales, resolviendo situaciones con equipos auxiliares. Entonces, sí, el abogado tiene que volverse sociólogo, psicólogo. Hay personas que piensan, René, que aunque se está persiguiendo igualdad de género, en la práctica, en la praxis de los casos que se van presentando, en lugar de combatir la violencia, se están combatiendo los géneros. Es decir, que tratando de llevar protección a las personas que supuestamente están más expuestas, con esto estamos teniendo como un ingrediente que estamos entonces confrontando más, haciendo una confrontación mayor entre los géneros. No, lo que pasa, la estrategia que ha seguido la autoridad en República Dominicana fue hacer una discriminación positiva. Esta es otra. Sí. ¿Qué es una discriminación positiva? Es la aplicación de políticas y acciones encaminadas a favorecer ciertos grupos minoritarios o vulnerables que han sufrido discriminación, persecución, maltrato, principalmente con el objetivo de buscar el equilibrio. Cuando tú buscas las estadísticas de la violencia intrafamiliar, pero lo que tiene que ver con el saldo de muerte, en este momento van ciento y tantas mujeres muertas, apenas van, no quiero que maten a los hombres, ¿verdad? Pero apenas van 3 hombres. Sí. Entonces, la correlación es muy... exacto, quien está a grado de vulnerabilidad es la mujer. Sí. Entonces, hace falta una acción que parecería discriminativa. Compensatoria. Pero, exacto, podría ser una acción compensatoria. Por eso, ¿cuál es la política que la política criminal? Es importante que los oyentes conozcan que la política criminal son un conjunto de lineamientos que hace el Estado con la finalidad de prevenir la ocurrencia del hecho. Entonces, la política que hemos encontrado es la prisionización. Sí, por eso que yo le insisto a mis clientes que no pueden llegar a la violencia verbal, de la violencia psicológica para atrás. De inmediatamente aparece la violencia psicológica, se busca ayuda o nos divorciamos.
O sea, Es la medida yo tengo preventiva, la que tenemos los abogados. por excelencia. Claro, porque si tú vas a un tribunal y esta mujer muestra rasgos de violencia psicológica que un psicólogo forense lo va a determinar, Sí. entonces te van a prisionizar. Si tu esposa no puede estar triste, si está triste no dejamos también, porque eso va a reflejarse. Vamos a buscar la vuelta de arreglar la tristeza. Vámonos de viaje, vámonos de lo que tú quieras, vamos a ser felices. Porque si está triste, un prolongado estadio de tristeza, cuando un psicólogo forense le haga una experticia, va a reflejar que esta persona está siendo víctima de violencia en su casa. Y se jodió usted. Porque el testimonio de esa persona, aún diciendo que ese estado de angustia, de congoja, no es a causa suya, pero ya usted está en la fiscalía dice que ella tiene el síndrome de la mujer maltratada y que a consecuencia de eso ella está defendiendo a su verdugo y con ese testimonio le dan prisión preventiva a usted. Entonces, lo que está pasando en ese aspecto de la criminalización secundaria es que la República Dominicana está ejerciendo una política de prevención que en cierta medida ha dejado, llegamos a tener hasta 212 mujeres muertas en un año. Sí, pero fíjate que hay un fenómeno adicional a esto, y es que muchos, o mejor dicho, un porcentaje importante de los feminicidios que ocurren, el hombre también se suicida. No, ese es el homicidio suicida. Ese es el doctor Ceballos, un sociólogo y psiquiatra. Eso llama la atención. Mira, el doctor Ceballos escribió, psiquiatra y sociólogo de allá, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, murió recientemente, mi querido profesor de sociología. Escribí sociología jurídica, me impartió en la universidad cuando yo era estudiante, ha llovido un poquito después de eso. Él escribió un material sobre el homicidio suicida. Entonces, lo que pasa es que hay individuos, hembra y varón, que tienen una muy baja estima. Y esa es la palabra del doctor Ceballos, ¿verdad? Que era toda una autoridad en este tema. Y esos individuos con esa tan baja estima llegan a la conclusión resolutiva de que ya como esta mujer no puede ser mía, entonces no va a ser de nadie, pero yo no puedo vivir sin ella. O sea, esa es la decisión mental que toma el sujeto. Entonces la mata y se mata. ¿Qué situación es? Bueno, por eso es que te digo, entonces, que entre las otras políticas que ha tomado, políticas criminales, lineamiento de política criminal que ha tomado el Estado Dominicano para prevenir el fenómeno, por ejemplo, inmediatamente lo acusan de violencia intrafamiliar, le desarman. No importa que sea policía, está desarmado, va a hacer servicio desarmado. Pero yo te estoy diciendo que después la mujer fue y te retiró la querella. Y como quiera quedó. No, y va a una terapia psicológica. Ok, René, entonces fíjate una cosa. ¿Qué dice la letra de la ley sobre la violencia familiar? ¿Cuáles son los delitos que son considerados con este tema? Pero esto yo quisiera, René, que me lo respondieras luego de esta pausa, cuando regresemos con ustedes en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. René, ¿qué dice la letra de la ley sobre la violencia intrafamiliar? ¿Cuáles son los delitos que son los hechos que se consideran delitos? Exactamente. Okay. Constituye, de acuerdo al artículo 309, en su numeral 2, violencia doméstica o intrafamiliar, todo patrón de conducta mediante el empleo de fuerza física o violencia psicológica, verbal, intimidación, persuasión contra uno o varios miembros de la familia o contra cualquier persona que mantenga una relación de convivencia contra el excónyuge, el exconviviente, el conviviente, pareja consensual o contra persona con quien se haya procreado un hijo o una hija para causarle daño físico o psicológico a su persona o daño a sus bienes realizado por el padre, la madre, el tutor, el guardián, cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente, pareja consensual o persona bajo cuya autoridad, protección o cuidado se encuentra la familia. Pero, y en el caso de los bienes, no se supone que vamos a suponer que estén viviendo bajo la comunidad, ¿cuáles bienes? Ok, si yo voy a la casa, Dios libre, ¿verdad?, de mi esposa y rompo cosas ahí. Porque llegaste aburrido. Sí, rompo cosas. Pero esas cosas son de los dos. No importa.
para los fines del artículo 309, numeral 2, violencia ejercida contra los bienes. ¿Y de dónde sale esto? Recuerda que para 1970, en República Dominicana fueron 2 golpizas que le dieron a mujeres porque se quemó la habichuela. Entonces el tipo iba y rompía la vitrina y rompía toda esa habichuela quemó. Usted estaba teniendo. Llegaban y le pasaban un dedo así, esto tiene polvo. ¡Tan! No limpiaron y rompía toda la cosa. Entonces, recuerda que la ley tiene fuentes. Y una de esas fuentes es la costumbre. La costumbre hace ley. La costumbre de un hecho, una manifestación de una conducta que se da de manera reiterada y que es nociva a la convivencia pacífica o a la paz pública, el legislador observa esa conducta y entonces la positiviza. ¿Qué significa que la positiviza? La copia en la letra de la ley y luego la pareja de un juicio de reproche, indicando que está prohibida esa conducta. Si nosotros fuésemos a aplatanar, como diríamos aquí, para que la audiencia entienda lo que estamos hablando. Yo entiendo lo que leíste, es un poco extenso, todo lo que se considera violencia intrafamiliar, pero si nosotros fuésemos a denominarlo o a numerarlo en palabras bien llanas, darle golpe, romper bienes, o sea, ¿cuáles son esos delitos? Eso mismo, esos hechos. Esos hechos Darle no golpe, son delitos todavía. Golpearle. Lo que pasa es que los hechos son lo que dan pie a que sea delito. Delito es lo que dice la ley. La conducta que se le imputa. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Sí, es un hecho que está penado. Hecho que es una conducta punible, sí. Un hecho penalizado, así mismo. Y entonces ya estamos a la presencia. ¿Cuáles son esos hechos? ¿Cuáles son esas conductas? Que le golpear, hablarle mal. Patrones de violencia psicológica e intimidatorias. ¿Qué es un patrón de violencia psicológica? Mira, en República Dominicana nosotros tenemos una figura que se llama, y en el mundo, ¿verdad? Porque es un derecho fundamental, el libre desarrollo de la personalidad. Cuando a esa persona tú afectas su libre desarrollo de su personalidad mediante conductas psicológicas que le denotan y que le hacen salirse de su centro de balance psicológico, eso es una violencia psicológica. Y tiene pena severa. Por ejemplo, para hacerlo más práctico, más entendible para la gente, en una relación de pareja, ya por cualquier razón, hay uno que comienza a decirle cosas al otro, a influir sobre el otro. Exacto, a influir, porque una cosa es decir... pero el decir, llega un momento en que dicen que tanto da una gota de agua en una piedra hasta que le hace un hoyo. Entonces, llega un momento en que tú comienzas a creerte que lo que te están diciendo es verdad. Exacto, y entonces tú comienzas a modificar tu forma de pensar y tu forma de actuar. Pero lo estás haciendo por la influencia de aquella en contra de tu voluntad. Sí, así es. Pero lo estás haciendo para que esa persona quizás no sea agresiva, o para que esa persona te deje tranquila y tú dejas de hacer cosas que quieres, porque sencillamente la otra persona te ha manipulado. Vamos a llamarle manipulación. Sí, te ha coaccionado. Ustedes los cristianos han sido una gente muy sabia, porque obsérvate cómo ya en el cristianismo primitivo se hablaba de que no cargue yugos desiguales. Sí. Porque en un yugo igualitario eso no es posible. No, porque son dos personas que piensan parecido, entonces que tienen un sentimiento parecido, que reaccionan de manera parecida ante situaciones que se presentan en la vida, que tienen una cosmovisión parecida. Exacto. O sea que eso es una mentira lo que se le ha dicho a la gente, ¿no? Que los polos opuestos se atraen. Y tú lo que puedes terminar preso por eso. Por estar buscando gente rara. Que después entonces te acuse de que tú le has denostado y le has destruido los caracteres esenciales de su personalidad. Y eso se puede... O sea que... Lo grande del caso es que eso sale en un estudio... los psicólogos forenses tienen... Que yo conozca 4 estudios que se refleja eso. O sea que una característica que se pudiese tener presente de manera preventiva para que la gente que inicia una relación es darse cuenta lo más rápido posible de que son polos opuestos. Es que uno sabe llega un momento en que hay una reacción que no la entendemos. La gente llama química eso, pero la gente piensa que la química nada más es hormonal, sexual. No, la química se da cuando dos gente no se entienden. No entendemos, entonces si ellos no lo entendemos, aquí nos ponemos de acuerdo ahora mismo por la voluntad de los dos aquí, con ayuda ya, no yo solo, o nos dejamos. Porque si no, tú estás
haciendo un patrón de conducta psicológica que va a destruir el patrón de personalidad de esa persona. Pero también es importante, y sobre todo las personas que tienen carácter muy fuerte, como el caso de los médicos, los abogados, la gente de negocio y los políticos, que tienen personalidades muy, muy temperamentales, muy fuertes, que tú tienes que conocer el carácter de tu pareja. Y si tú quieres a esa persona, tú tienes que aceptarlo como es. Ah, no, porque tú me conociste así. Pues yo así es verdad, y tienes razón. Así usted la conoció, así usted la deja. Pero fíjate también, hay personas... O lo deja, porque en algunos casos, ahora mismo, y perdón que te interrumpa, yo tenía esta mañana un estudio a manos para mi clase de introducción al derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la cual refleja que 67% de la matrícula hasta del año pasado, porque parece que ahora aumentó un poquito más, era femenina. Sí. Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho con eso? En los próximos 10 años todo indica... 70%. Pero hay un indicativo todavía que pudiese ser hasta peor para las mujeres, es que ellas van a tener la infraestructura productiva. O si ellas van a ser las que van a fabricar, las que van a producir. Bueno, ellas van a tener que mantener al marido, el marido va a tener que ponerse un delantal. No va a tener que ponerse, pero eso es una conducta machista, eso no es nada en Inglaterra. Por eso es lo que la mujer quiere. Es que, no, eso no es lo que ninguna mujer quiere. Ninguna mujer quiere un hombre así en su casa. Eso ha pasado en Inglaterra. Eso es interesante lo que Mira, ya eso pasó en Inglaterra. En Inglaterra ya, de hecho, en la profesión se hace consignar amo de casa. Eso pasó ahora mismo. La mujer es la que consigue trabajo. Claro, la mujer es la que tiene los ascensos. Claro. La mujer es la que progresa. Entonces, mira, el hombre se encarga de los exacto, porque tú ganas menos que yo. Tenemos una comunidad de bienes, tenemos una cosa, ve los dólares que consigamos. Y no importa quién haga el trabajo. No importa quién haga no, cada cual va a hacer el trabajo. Porque en una casa se trabaja mucho. No vaya a creer que pero perdón, en eso estamos claros. La mujer trabaja más que el hombre. Aquí. Pues entonces, sobre la base de esa visión inglesa, revisable. Yo estuve en Londres y en un tema de esto mismo, en ese momento yo era juez, y estábamos analizando eso y eso era un tema que funcionaba normal. ¿Cuál es su profesión? Amo de casa. Y esa persona atiende a los niños, porque los servicios... ¿Y cómo es la conducta de la mujer? Bueno, ahí tiene que haber una elevación, con la cultura que tenemos aquí, en República Dominicana, pues yo creo que la mujer heredaría todo, incluyendo los cachos. O sea, porque tú sabes que el hombre siempre ha tenido esa facilidad de no ser criticado por tener un supermercado aquí, una tierrita por allá, una sucursal por aquí. La mujer lo ha imitado, pero muchas veces la mujer lo soportaba porque el hombre era el que producía. Y en muchos casos, la mujer tranquila. Las cosas han cambiado. También la mujer hace lo mismo. Y imagínate tú, en este proceso que lleva la República Dominicana en un escenario como el que tú has planteado, donde la mujer sea la que realmente lleve, digamos... Está pasando en algunas casas. El pan a la casa. Ya está pasando. Entonces la mujer ahora también, batuta y constitución, en todos los aspectos... Pero te divorcias de ella. Oye, espérate, está bien. Pues no obligado a una gente. ¿Y qué mujer, tú lo dijiste ahorita, qué mujer se quiere casar con un minene? No, porque es que el hecho de que tú seas un amo de casa no es un minene. El hecho de que tú seas un amo de casa. Trapo. No, el hecho de que tú seas un amo de casa no quiere dejar. Porque tú puedes terminar siendo un amo de casa porque tu condición laboral haya sido. Tengo una racha negativa. Eso puede pasar. De hecho, eso es un tema que estadísticamente se puede medir. Tienes una racha negativa y entonces resulta que tú terminas despedido de tu empleo. Y entonces, bueno, mira, fulana, aquí no tengo que pagarle 20,000 pesos a esta persona que no atiende aquí, como yo ahora no tengo empleo. En lo que yo vuelvo y consigo tu empleo, yo me encargo de llevar a los niños al colegio. No, pero eso pasa cada rato. De cuidar. Eso pasa un amo de casa ahí, sí, y que eso es malo. No, para nada. Yo me voy a los extremos porque fíjate que las etiquetas que el hombre tiene en el machismo rampante y feudal que tienen, ¿verdad? Pues la mujer que ahora hace el papel del hombre pudiera también pretender lo mismo. Es decir, tú te divorcias, porque yo obliga, o sea, los abogados, yo no me imagino el divorcio es que los abogados, óyeme, no pasa nada, los abogados. No, yo sé que no, legalmente no pasa nada, pero culturalmente
Usted divorcia, mire, yo no puedo seguir con usted porque... Yo era amo de casa y esa mujer me maltrataba. Me maltrataba, yo me divorcio. Exacto. Incompatibilidad de carácter. Familiar. No, yo no lo voy a acusar de eso porque me da pena. Yo la quiero y me da pena. Yo la quiero y me da pena, pero yo no voy a reclamar eso. Incluso me dio golpe un día y yo fui después que retiré la querella porque me da pena. Me da pena, porque sí, ella es la que me mantiene. Yo conozco un señor que dio un calderazo a la mujer y él le hizo eso. Y yo siendo juez en ese momento. Sí, pero fíjate, no es una sátira que te estoy Y planteando. le retiró la querella, luego le dijo, mira, ella es la mamá de mis hijos, ya tiene 7 meses presa, me dio un calderazo, mire, me pidió 20 puntos. Y la presión social sobre ese hombre, ya tú sabes, todo el mundo acabando con él. Bueno, eso ese fue tipo está antes, jodón. fue antes. No, yo creo que todavía. No, todavía no. Porque si no, ¿cuál es la razón de los feminicidios? O no al revés ahora. Es el apego, desde el punto de vista, es una explicación. Es lo mismo que estamos hablando, es el tema cultural. Pero no, es el apego, un tema mental, psicológico. El dominicano es apegado, mayoritariamente, se aferra a esa mujer. A veces un apego dañino, porque ya a veces ni siquiera la quiere. Egoísmo. Yo quiero a mi mujer y a mí nadie me va a coger de relajo. A mí que soy yo, que entonces la mata y se mata. Eso es mío, coño. Eso es no, tiene que entender que, ahora, trátala bien. Trátala bien, compréndanse. Ámense. Bueno, pero fíjate cómo comenzamos el programa hoy, René, con ese pensamiento bíblico que decía, el hombre que ame a su mujer y que la trate como el vaso más frágil. Y que la mujer respete al hombre. Pero también el hombre tiene que respetar a la mujer. Estamos hablando no estamos hablando de la dictadura, estamos hablando del respeto. Y precisamente un pensamiento que se ha estado discutiendo para la solución de largo plazo de muchos problemas de este tipo es el amor y el respeto. Se dice que el hombre espera de la mujer un respeto incondicional. Y la mujer espera del hombre lo mismo. Amor incondicional. La mujer tiene características distintas al hombre. Eso es machismo. No, eso no es machismo, Claro. eso es realidad. Yo creo que es igualdad. No, o sea, aunque haya igualdad, la mujer es... tiene un sentimiento diferente al hombre. El sentimiento materno no lo tiene el hombre. Y hay una serie de características que la mujer tiene que no tiene el hombre. El hombre, por ejemplo, se concentra en una tarea y está en eso. La mujer puede hacer 100 cosas. La mujer tiene cosas distintas al hombre. Sí, pero y eso da pie a que se le hable mal. No. Da pie a que yo quiera variar su patrón de personalidad. No estamos hablando. No estamos hablando de eso, René. Estamos hablando de que existen diferencias reales en la naturaleza pero humana. eso es entendible. Bueno, pues eso lo que estoy hablando. lo que la ley dice que no deberá esas diferencias biológicas de percepción. Que no importan. Que esas no importan. Porque la ley dice que somos iguales. No. Lo que la ley dice pero es verdad, que eso usted es lo que tiene dice la ley. No, dice más, dice que usted tiene que respetar al Está otro. bien. Respetar su patrón de personalidad y que respetar en sentido general. en sentido general. O sea, y si usted no le conviene la forma de esa persona, usted o busca ayuda o se divorcia. Estamos de acuerdo, eso es Y igual. ya. Eso es igual de Y mira, yo te amo y te adoro, nos vamos a llevar bien todo el tiempo que sea y cuenta conmigo para la que La sea. letra de la ley no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con la doctrina cristiana. Ah. Y tú ahorita mencionaste que había sabiduría en la doctrina cristiana. Y yo te la estoy replicando, retrotrayendo, porque la hipótesis que se tiene es que cuando el hombre trata a la mujer con delicadeza y la mujer respeta al hombre, Viven 1000 años. vive 1000 años. De eso es que estamos hablando. Sí, pero eso es correcto. Es lo que estamos hablando. Sí, sí. ¿Qué significa respetar al hombre? No significa hacer lo que el hombre le dé la gana y que el hombre quiera abusar y tú llegues borracho, tú le aceptes todo eso. Eso no es lo que significa. ¿Tú entiendes? Significa que usted respeta cosas que usted no es capaz de hacer. Es más, que usted es capaz de decirle al hombre, mira, ya yo no te quiero, vamos a dejar esto. Porque incluso estoy pensando en hacer mi vida de una manera diferente. Sí, eso está correcto. Perfecto. Y usted Pero tiene no que lo decirle que sí. no lo estáis respetando. No. Es muy diferente Esa es la a que verdad. la mujer salga a brincar por Pero ella ahí. tiene libertad sexual, cuidado Pero ahí. espérate, que allí que ustedes lo dañan los abogados. Pero no es que lo dañe, eso, tiene libertad sexual. Si ella quiere salir por ahí, ya Pero sale. escúchame. Usted divorcia y ya. René, si tú estás casado Ah. con una persona, Sí, y ella se va hay por ahí. libertad sexual. Sí. que aunque estén casados pueden hacer lo que da su gana los dos. Bueno, ella puede. Y si a usted no le gusta, usted se divorcia. Yo, por ejemplo, un campesino bruto, votar y no hablamos más. Y ya, pero yo no me vamos a pelear por eso. Ustedes los abogados tienen dañado el planeta. No es que tenemos dañado el país. El planeta. No, de que- Ojalá fuera el país. Ah, es el planeta. Deberían completo. darle a las asociaciones de abogados del mundo, a los colegios de abogados del mundo, el 10% de la producción mundial, porque por nosotros hay paz. Paz. Sí, convivencia pacífica. Ay. Ustedes quieren que todo Dios, René. René,
de esos hechos que son catalogados como delitos, ¿cuáles son las penas que aplican en nuestra legislación según la letra de la ley? Pero respóndeme esto luego de esta pausa, cuando continuemos con ustedes en Conceptualizar. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. René, ya vimos los hechos que son catalogados como delitos según nuestra legislación, pero ¿cuáles son las penas que aplican en cada uno de los casos? Mira, República Dominicana tiene un fundamento punitivo basado en el arrepentimiento, en el perdón, en la piedad. Sin embargo, las penas en el derecho penal son importantes por la cantidad de tiempo que se ponen para delitos. En el caso específico que nos ocupa, recuerda la descripción que te daba hace un ratito, esos patrones de violencia intrafamiliar y doméstica. Esa se va a castigar con pena de 5 a 10 años y de reclusión a los que sean culpables de violencia cuando concurran uno o varios de los hechos siguientes: penetración a la casa, cuando cause grave daño corporal a la persona, hasta 20 años. O sea que ese muchacho que supuestamente tiró a la joven rumana del piso sexto, octavo, por aquí, que ya tuvo su medida de coerción hoy, la tendencia que tiene es una pena de ¿cuánto? 30 años. 30 años. Sí, 30 años, porque además también ahí él, en su desgracia, tenía una orden de alejamiento. Oh my God. Es que el tema, mira, es que los trapos sucios deben lavarse dentro de casa. Yo no estoy diciendo que cuando haya un patrón de violencia debamos soportarlo nosotros. Hay que buscar ayuda de inmediato, pero buscar ayuda profesional nosotros, no que nos la busque la fiscalía. Porque la fiscalía, primero, no saben de eso, no tienen paciencia para lidiar con eso, y ellos lo que están viendo es que tú me mates a la mujer. Yo te pongo una orden de alejamiento primero, adelante. Va a comenzar. Va a ver que tú me la vas a matar, ya yo tengo 100 y pico muertos este año, ¿van? ¿Me vas a matar a ella también? No, orden de alejamiento. Entonces, inmediatamente aparece la orden de alejamiento. Cuando tú has violado la orden de alejamiento, por ejemplo, él no era merecedor de otra medida que no fuera la prisión preventiva. Estamos hablando que en su defensa él está diciendo que él no subió nunca a la habitación. Eso es lo que él dice. Yo no estaba ahí, no conozco los medios de prueba, yo no conozco el presidente, no conozco nada. Yo nunca subí, pero hay un problema, pues tú violaste una orden de alejamiento que había contra ella. ¿Qué tú hacías con ella ahí? No, que ella se tiró, pero ella se tiró porque tú la coaccionaste. ¿Qué pasó? En lo que averiguamos, eso va mínimo, su año de coerción. O sea que fácilmente cogen huellas digitales de ella, a ver si encuentran huellas de él. Como está la justicia en este momento, donde no votan a ningún juez por trancar ni por imponer penas salvajes, ese muchacho, como está el cuadro de él ahora, es que le metan 30 años, sin más. ¿Y tú consideras que eso va a ser un juicio de fondo rápido? Sancochado. Además de que está envuelto en todo un morbo vengativo, porque la joven tenía otras amigas que eran muy mediáticas, ¿sabes? Estos muchachos son muy mediáticos, influencers se llaman. Sí. Y entonces le hicieron un hashtag de una vez, y entonces el país entero le cayó arriba a eso, le dio un año de coerción sin averiguar. Si te odió. Eso es lo que los abogados le tratamos de evitar a nuestros clientes. O sea, si hay diferencia entre nosotros, la mujer suya está triste, usted se sienta con ella, ¿por qué usted está triste? Yo le he hecho algo a usted. No, tiene que decir, tío, no nos vamos a dejar. Y después con carácter, mire, usted no. Y si no te dice, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, ya, porque usted va a tener ese estado. Y te va a dormir con tu mamá. Sí, usted va a tener ese estado de tristeza prolongado. Y luego entonces solamente hay que hacerle un análisis pequeño, psicológico, y usted va a aparecer con tatuajes emocionales y se me van a pegar a mí. Usted tiene que vivir, yo tenía un profesor en la escuela de magistratura, un sociólogo centroamericano, que dice que es un contrato de gozar y ser feliz. Pero ven acá, ¿y estas personas que se separan dentro de la casa, viven dentro de la casa? Esa es la peor locura que una gente pueda cometer. Sí, pero entiende la pregunta. Esas personas que se separan dentro de la casa... la separación de cuerpos. Sí, de eso es de la Iglesia Católica. Pero lo hacen. Sí. Se están causando sufrimiento probablemente. Psicológico y permanente. Y violencia permanente. Y entonces, no, quizás no se hable. Sí, ahí comienza la violencia.
O sea, porque inmediatamente yo me levanto por la mañana de mi casa y entonces la gente que están ahí no me habla, entonces me está violentando. Eso es violencia. Eso es violencia psicológica, es esa. O sea, mire, nosotros nos arreglamos ahora mismo, aquí mismo nos arreglamos, nos dejamos aquí mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tú le recomendarías entonces a una persona que esté viviendo en esa situación? Hay personas que viven así y por muchísimas razones no tienen otra alternativa que no sea Sí, uno dormir en una habitación, otro en otra. Tienen alternativa porque si la agarra la fiscalía van a prisión preventiva, no lleva para Najayo, hombre. ¿Por qué? Porque hay violencia y hay patrones de violencia. Porque vivan... Hay patrones de violencia, van a haber patrones de violencia psicológica. Que esa mujer va a salir en un estudio y a él también le va a salir. Lo que pasa es que él no la va a acusar. Entonces le va a él está en riesgo de vulnerabilidad. Yo le digo, pues vaya a donde sea, mire, viva, le puede ir mejor yéndose a vivir a una pensión por la universidad autónoma, que hay mucha pensión, y por INTEC por ahí, que viviendo en esa situación. Porque es mejor estar viviendo en una pensión en lo que usted arregla su vida, a que le den una prisión preventiva por los daños y la violencia que usted está generando en su casa. Si ahí viene, se parte, punto. No, mire, eso es lo suyo, eso es lo mío, ya. Y terminamos. Eso que se está diciendo es muy serio. Bueno, pero se dan casos así, realmente. Sí, claro. Ahora, lo que a nosotros los abogados no nos cogen los clientes por eso. Sí, pero escúchame. Casos de ese tipo así. Claro. Gente que están separadas y que el otro termine preso, aunque no se hable. Yo termino de trabajar un tema ahí donde tuvimos que darle a la señora un apartamento. Yo entré en el medio del camino, un apartamento hubo que darle para que retire la querella y ahora la fiscalía no quiere retirar ninguna querella, acusación. Después que llegaron a un acuerdo por un lío de eso. Eso no. O sea, es que no, mire, otra vez voy a ese pensamiento, usted que trajo el cristianismo aquí, los tibios son vomitados. ¿Frío o caliente? Usted no estamos juntos, estamos separados, ¿cómo lo hacemos? No, porque yo estoy encojonado con usted. ¿Quiere que busquemos ayuda entonces? Busquemos ayuda, venga, ayúdenos, venga, que nosotros vamos a resolver esto. No, yo no me quiero arreglar con usted, gracias entonces. Gracias por el tiempo que usted me dedicó a mí. Adiós. Ay, mi madre. Bueno, lo que pasa es que a nosotros, a los abogados no nos cogen, ni caemos presos nosotros, ni nos cogen los clientes presos por eso. ¿Por qué tú dices? Claro, porque recuerda que yo te he dicho de que he venido aquí a este programa. El primer abogado que usted debe apelar es a la prudencia. Entonces, siempre yo te he dicho eso. Sí. Su primer médico, su primer abogado, su primer ingeniero. Bueno, pero espérate, prudencia significa que toma decisión inmediatamente. Y que no se coloque en grado de vulnerabilidad, se llama en derecho o en medicina, porque en el momento mismo que usted, sabiendo que tiene, por ejemplo, yo tengo un padecimiento que se llama rinitis alérgica, y entonces yo me pongo a pintar en mi casa y le pinto a los vecinos, y yo estoy siendo prudente, cualquier día tengo neumonía, o pulmonía, cualquier cosa de esa, porque yo estoy comprando. Entonces, ya sabemos que hay una política criminal que solamente busca la prisionización, trancate. Entonces, ¿qué es lo que usted va a estar a riesgo de vulnerabilidad con una gente que lo único que le puede causar es un maldito problema? O sea, usted se pone de mujer mía, bien, y amor y paz, y todos los días buenos días, si no me dice papi está peleando. Sí, o nos dejamos en buenos términos. Está buena esa. Sí, no dice papi está peleando. Sí, está peleando. Nos dejamos en buenos términos y usted cuenta conmigo para la que sea, yo soy amigo suyo, yo la quiero muchísimo. Y usted cuenta para lo que usted quiera. Ahora usted cada cual está para su lado. Eso no puede estar. Porque puede darse una situación en donde vengan situaciones. Y además que están haciendo un daño psicológico de irreparable consecuencia. René, ¿tú consideras entonces que la solución a este tema, a esta crisis de género que tenemos y intrafamiliar que tenemos en el país, la solución que tiene es jurídica? No, porque cuando tiene una persona que tiene un trastorno de personalidad posesiva, por ejemplo, tú le metes 100 años preso y cuando él salga viejito otra vez, da igual, porque tiene un problema de la cabeza que tiene o un desorden endocrinológico. René, la familia es un bien protegido por la Constitución. 55 de la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución establece que la familia, te leo de inmediato, o sea, el modelo de constitución que nosotros tenemos trajo a la familia como uno de sus bienes jurídicos. Te ha gustado mucho la palabrita, ¿verdad? Siempre hemos estado tratando el tema de los bienes jurídicos y la constitución. Sí, los bienes protegidos. Los bienes protegidos, ¿te ha gustado? Oye, tú que eres casi abogado. La constitución dice
que la familia es el fundamento de la sociedad, es la letra artículo 55, y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas se constituye por vínculos naturales o jurídicos, es decir, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarlo. Entonces, voluntad responsable de sí, pero conformarlo. fíjate que yo hago la pregunta, como dicen aquí en el campo, a pota. Ajá. Porque si es un bien jurídico protegido la familia, no estamos nosotros atentando contra la familia cada vez que separamos a la familia cuando existen estos problemas intrafamiliares. No, porque... Sobre todo en un país donde hay pobreza, No. donde los empleos no abundan, donde el dinero que se gana no es suficiente en una casa. No, porque el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata, inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Recuerda que nosotros somos un Estado social, democrático y de derecho y que se fundamenta en el respeto de la dignidad humana. Sí, pero estamos nosotros... Cuando por ejemplo se da... Es que si hay una colisión entre dignidad humana y familia... Primero va la dignidad humana. Exactamente. Y tú tienes que preservar la integridad. Son dos bienes jurídicos física, protegidos. Sí. Y uno está por encima del otro. No, no está por encima. Lo que pasa es que la lógica, cuando se hace un análisis... No hay familia si no hay personas. Si no hay persona, exacto. Primero está la persona. Primero la persona. Y como es voluntario... Usted se va de ahí. Ok, entiendo. Esa es la lógica. Y ha funcionado. Te estoy diciendo que hemos bajado de 200 y tantas mujeres muertas, ojalá debería ser cero, ninguna, ¿verdad? A 100 y tantas. ¿Qué medidas tú recomendarías para la prevención de todos estos temas de violencia intrafamiliar? Pues primero, salud mental. Salud mental. Tú lo sabes porque tú te enamoraste de la locura de esa mujer. O esa mujer se enamoró de las locuras del hombre. Pero ¿Qué salud ya, mental tú me estás hablando? Najayo, hombre. Tranquilo, pues no vamos a ver. No. Esa es la solución. No, perdón. Tú sabes a lo que yo me estoy refiriendo. Las personas se enamoran y dicen que el amor y la locura son cosas que van muy de Pues y cerca. Najayo, hombre, también está ahí. Pero como que Najayo. Pero eso es lo que los abogados no pueden... Mira, déjame explicarte el razonamiento de los abogados. Los abogados consideramos que todo el mundo conoce la letra de la ley, 48 horas para el pueblo y 24 No la horas. conocen a veces los mismos abogados. Bueno, pero nosotros creemos que todo el mundo la conoce. Entonces nosotros entendemos que todo el mundo tiene un uso responsable de su libre albedrío. Le hemos dicho a la gente, mire, no cargue yugo desiguales, revise la salud mental, la estabilidad mental de la persona con la cual usted se va a involucrar. Luego, busque que tengan aspiraciones afines. Aspiraciones afines. ¿Qué significa eso, René? Que usted no vaya en una dirección y su pareja en otra dirección. Y te pongo un ejemplo que pasa muy a menudo. Yo soy abogado. Imagínese yo involucrado con una joven que fiesta los lunes, valga el anuncio, donde hacen la fiesta los lunes. Fiesta de los martes, donde hacen la fiesta los martes. Fiesta los miércoles, donde hacen la fiesta los miércoles. Restaurante los jueves. Fiesta de fin de semana en el de viernes a domingo a la tarde. Yo soy abogado, yo no puedo cumplir eso porque yo tengo una agenda de trabajo muy atareada, tengo que estar impartiendo docencia, o sea, yo no tengo aspiración afín con esa persona, yo no puedo involucrar con esa persona, ni ella conmigo, porque ella quiere estar en unas cosas que yo no puedo. Eso genera conflicto, evidentemente. Seguro. Y del conflicto van a venir entonces la violencia. Genera diferencia, la diferencia conflicto. El conflicto va a generar violencia. Violencia, No psicológica, importa, verbal o física. Entonces, antes de llegar a eso, usted revise, como que no, pero espérate, que la persona. No tenemos aspiraciones afines. No se puede. O sea, la solución al tema de la violencia intrafamiliar es personal. Evidentemente que necesita de la orientación del Estado. Para estas cosas que yo te estoy diciendo, de manera mayoritaria, decírsela a las personas. Trabajar en el tema del apego. Su mujer es suya hasta que ella quiera. Su hombre es suyo hasta que él quiera. Si él hace cosas que usted entiende que no está bien, no hay que pelear, usted se deja ya. O habla con él y le dice, mira, yo no acepto eso. Y negocian, pero con buenas formas. No tienen que agredirse, ni de ninguna manera, verbal, física, ni psicológicamente.
Esa sería la solución. Y es lo que ha pasado en otras naciones. Por ejemplo, en Suiza, tú no ves eso. En Italia, pues Italia no tiene violencia intrafamiliar, muy baja tasa. Esa parte es importante. Yo creo que la etapa preventiva comienza precisamente descartando en el camino, antes de hacer un compromiso, aquellas cosas que sencillamente no nos... Que no son convienen, compatibles, porque no son compatibles. el dominicano es muy pasional, recuerda. Por eso ha florecido la bachata y el brugal entre nosotros, porque somos seres muy Hiciste un pasionales. anuncio ahí de que te manden tu cuña. Bueno, antes ya del veo. lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa postura pasional del dominicano hace que a veces tome decisiones emotivas, pero no basado en ninguna racionalidad. Pues dices tú, me gusta esa mujer, pero esa mujer, ustedes son diferentes. Eso no va a caminar, eso es un engendro entre maco y cacata. En principio va a estar todo bien, pero cuando comience a aposentarse la relación, van a aflorar diferencias insalvables, diferencias las cuales van a conllevar la necesidad de una ruptura inminente. Y ojalá sea solamente una ruptura, no sea un episodio de violencia. Es fácil. Pues evítelo, el que evita no es cobarde. Pues mire, Eso es cierto, eso no es cierto. somos igual, no, eso no se puede, no podemos. Obsérvate que eso lo había estado haciendo la Iglesia Católica hace mucho, los tales cursillos que hacen, prematrimoniales. Sí. Lo que pasa es que ellos no lo están haciendo con la seriedad que hace falta, porque se ve desde el inicio que la gente no son compatibles. Sí, lo que pasa es que la gente que van a esos cursillos lo hacen porque ya se van a casar. No lo hacen de que para definir si se casan o no. No, es que el cursillo no tiene, exactamente, el cursillo no puede ser de que para casarte. Sí, es para definir si nosotros... tú vas con el objetivo de tú saber a qué va, pero No. tú ahí puedes descubrir que cuando sabes a lo que vas, digo, no, pues yo no quiero eso. Pero no te permite a ti diagnosticar tu situación de si es compatible, si hay compatibilidad o no. Eso es lo que yo creo. Sí, bueno, por cómo va el tema en República Dominicana, creo que habrá que hacer, pero en otros países se hace, que la gente se va a vivir juntos un tiempo, a ver si se entienden. Sí, Sin- pero tú sabes, sin mayores tú sabes cómo compromisos. somos aquí, que aquí hay un tema cultural, familiar, tradicional, que no tolera mucho ese tipo de Bueno, prisión sobre todo preventiva. por las irresponsabilidades que se dan. Prisión preventiva, entonces. Porque es así que lo está resolviendo el Estado está enfrentando eso, prisión preventiva. Y violencia y una medida de coerción grave. Sí, porque yo te Y una yo te ficha. estoy hablando de parejitas que deciden irse de que para probar y que después no son responsables y viene un embarazo. Entonces crea una situación. Pero para eso están ustedes, las autoridades de este país. Ustedes. Sí, para orientar. Porque ustedes son el gobierno. Orientar. Ustedes son el Sí, gobierno. ustedes tienen que orientar a la población. Mire, tú vas así, se hace así, tienen que tener cuidado con esto, todavía ustedes no han definido. Y no es que se esté incentivando al libertinaje. Lo que se está evitando que después que usted se mete en una situación, entonces usted descubre que esa persona no es la persona con la cual usted quiere pasar el resto de sus días. Hay una estrategia en función de ese pensamiento, amor, respeto, sobre todo desde la óptica de la incondicionalidad, que plantea que en la fase de selección, si la persona se pregunta, asumiendo que ese paradigma es el correcto, si es el hombre, yo puedo amar a esta mujer incondicionalmente. Obviamente, me gusta esta mujer, me gusta, me llama la atención, me siento bien. Como me siento también, puedo amarla incondicionalmente. O esa mujer se puede preguntar, yo realmente admiro a esta persona y como lo admiro lo puedo respetar. Porque Pero que eso si es no hay machismo, admiración, yo insisto espérate, en no, machismo. es que tú estás hablando de machismo, no es machismo, es un asunto humano. Pero yo pienso que debe ser las dos cosas. Yo lo No, admiro y lo es que respeto. la admiración es una cosa, Pero tengo que amarlo también. pero son cosas diferentes. Entonces la mujer va a vivir con una cosa que no ama. Oye lo que yo planteé. El enfoque planteado con ese paradigma, porque hay muchos paradigmas, ¿verdad? Ustedes los abogados tienen el paradigma de que no importa, la religión ni nada de eso importa. Lo importante es la igualdad y lo que Igualdad, diga la la ley. Pero ley. yo no estoy hablando de eso. Ok. Yo te estoy llevando a un terreno en el cual los abogados pues no comparten, ni los psicólogos mucho, ¿verdad? Porque a muchos caen incluso en el ateísmo. Utilizan muchas veces la palabra de Dios para otros fines, pero realmente
aunque citen su palabra, no creen en eso. Entonces, hay un poquito de fe siempre en la semilla que se queda cuando se tocan estos temas. Pero desde el punto de vista de ese paradigma, una mujer se le hace fácil respetar al hombre. Al hombre se le hace fácil amar a la mujer. Pero tiene que respetar de también. manera incondicional. No, olvídate de eso. El respeto está claro. Y el amor también está claro. Ok. La chulería está claro. Bueno, pues eso que Es yo otra digo. cosa. Porque Pero al hombre se le hace fácil estar con esa mujer. ¿Tú quieres que lo diga en español? El hombre tiene una erección fácil cuando está con esa mujer. Pero que nada más Espérate, no no, pero espérate un momento. Tú eres el que me está llevando al terreno. A la mujer se le hace fácil porque está tan aficiada del hombre respetarlo. Hay mujeres que están con un hombre y no lo aman ni lo respetan, pero están con el hombre por necesidad, por razones económicas. Hay hombres que están con la mujer, eso no es prostitución, eso. pero también el hombre. Pero en prostitución del que sea. Bueno, lo que pasa Porque es que eso no es la familia. La familia tiene que tener amores distintos, fraternal, ágape, erótico, es que filial. estamos hablando de otra cosa, René. Tú te estás yendo porque tú quieres defender las vainas que ustedes hacen los abogados, que son las jodidas leyes, que tienen a todo el mundo jodido. Ustedes hablan de la convivencia pacífica, Sí, pero si no hay cuarto, no hay estado corporativo. Ah, no, eso no quiero. Entonces, no aceptamos eso. René, por favor, tú me estás matando, me quieres matar el gallo en la funda, pero tú no quieres aceptar que hay personas a quien a uno se le hace mucho más fácil convivir con ellas. Tú le puedes llamar compatibilidades, tú le puedes llamar como tú quieras, tú puedes decir que es un tema de que tienen objetivos comunes, una visión común, intereses comunes, todo lo que tú quieras. Pero si no existe una admiración por parte de la mujer por ese hombre, tú lo dijiste al principio, una mujer no se va con cualquier hombre, a no ser que esté privando en loca. Pero si lo está pensando seriamente, es porque ese hombre lo admira, y porque lo admira, se le hace más fácil respetarlo. Trata de entender esa parte. Si no existiera la admiración, sería mucho más fácil el irrespeto. Si el hombre no amara a su mujer, se le haría mucho más fácil también irrespetarla y maltratarla. Entonces fíjate que esos dos elementos están bien amarrados porque el hombre tiene características diferentes a la mujer. El hombre, aunque tú lo pongas sin empleo, como tú lo dijiste ahorita, y lo tengas ahí, amo de casa, el hombre siempre quiere ser respetado. Ah, bueno, pero entonces... Eso es así. Y el día que el hombre sienta que no lo respetan, el tipo lo va a reclamar y cuando no se pueda se va a ir por otro lado. Y se va a buscar, si no se divorcia, una persona que lo respete. Pero ¿y por qué no se divorcia? Porque es seriedad. ¿Y por qué tú quieres cobrarle cuarto a la gente por el divorcio? El divorcio debe ser gratuito. Yo estoy de acuerdo que sea gratis, pero tú vas a un notario y somete tu divorcio y no pasa nada. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa, y es como los abogados hemos visto este tema, es la única forma que nosotros tenemos de reducir los índices de criminalidad en materia de violencia intrafamiliar. Claro que sí. Cuando no pueden estar juntos, tienen que dejarse. Exacto. Si no, y si desde un principio tú te das cuenta, porque en eso estamos de acuerdo, de que no hay esa característica, esa compatibilidad, pues entonces ¿para qué te vas a meter en ese lío? Exacto. Sí. Al fin y al cabo, son dos etapas. La etapa previa, donde usted debería evaluar, primero usted mismo y después esa interactuación que se da, y después durante el proceso, bueno, me equivoqué, yo pensaba que era otra cosa. Y ahora resulta que no nos ponemos de acuerdo. Lo que yo digo es que no hay que maltratar por eso. No, pero hay gente que se maltratan y que también le dan un tiro al otro y después se dan y después se dan una locura. Eso es una locura, eso es el apego. Sí. Y la falta de comprensión. Si la imposición de penas no resuelve el problema. No, claro que no. Entonces Lo que pasa es que, porque fíjate que la pena tiene las siguientes finalidades. O igual es la finalidad de la pena. Primero, la reeducación. Recuerda que nosotros nos basamos en la postura cristiana que cree en el arrepentimiento, el perdón, la compasión. Ahora tú quieres hablarme de Cristo. Pero yo te estoy hablando hace rato de la cultura cristiana. Pero y me ha bateado a la izquierda y a la derecha. Tú me corriste por tercera ahorita y no te robaste el jón de casualidad. Bueno, pero aquí no me estés hablando ahora de pero la gente se robó el semáforo y no pasó nada. Bueno, eso es verdad. Entonces, mire, lo que yo le estoy diciendo a usted es que
todo sistema legislativo tiene un fundamento filosófico. Y el fundamento filosófico nuestro es el cristianismo. Y se basa la imposición de la pena en la misericordia, en la piedad, cuando la persona ha mostrado arrepentimiento y perdón. ¿Qué es lo que pasa? Que el principal objetivo de la pena en República Dominicana es la reeducación, porque se va a producir una reinserción. No importa que haya sido condenado la persona a 40 años por un atentado terrorista. Al final se supone que para reinsertarse. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que cuando la raíz del problema no ha sido la falta de educación, con educación tú no vas a resolver ese problema. Imagínate, entre las cosas que ha salido del jovencito, que lamentablemente se le está imputando haber matado a la joven, quien lamentablemente murió también, es que había tema de narcóticos envueltos. Bueno, hay cosas raras ahí, han dicho muchas cosas raras. Tú sabes que van a decir tantas cosas que no saben qué decir, ¿verdad? Pero imagínate que fuese cierto, yo no tengo prueba de eso, que fuese cierto. ¿Tú crees que le metan 1000 años de cárcel vas a resolver ese problema? No, porque si tiene un problema de adicción, por ejemplo. Exactamente. Puede ser que salga peor. Sí. Lo que yo estoy diciendo, lo que algunos estamos diciendo, que el tema de la prevención individual primero y que luego la sanción, pero una sanción que sea terapéutica. Hemos figurado esas cárceles terapéuticas en República Dominicana, donde usted vino aquí por un tema de violencia intrafamiliar, entonces usted lo que va a tomar clases de violencia intrafamiliar, y donde lo vamos a analizar si usted tiene un problema endocrinológico y usted produce mucha testosterona y usted es una gente violenta por eso y usted no la ve. Sí, eso es lo que nosotros estamos proponiendo, porque el modelo penitenciario de República Dominicana no puede dar respuesta efectiva. Sí puede dar respuesta al tema de la ejemplificación, que también es una de los propósitos de la pena. ¿Y en qué consiste la ejemplificación? Bueno, yo te voy a poner de ejemplo al imputado y al penado, de tal suerte que cualquier otra persona no se le ocurra pensar siquiera en cometer la conducta que se le ha atribuido, sentenciado y culpado al imputado. Y pueda, de esa manera que se procure una disuasión por ejemplificación, se ha logrado esa parte, pero con el penado como tal, o con aquel que la ejemplificación no fue suficiente para disuadirlo, no se ha podido hacer nada. O sea, porque ese joven, ¿y cuántas personas no están en los medios de comunicación cayendo presos por el tema de violencia intrafamiliar y como quiera se saltó la orden de alejamiento? Porque ella me dijo que iba a celebrarme el cumpleaños y a mí que me importa, yo tengo una orden de alejamiento, yo le voy a poner una a usted entonces. Claro, porque usted me o sea, que la misma mujer viola. No, pero a mí no me importa, porque ya yo, como abogado, sé que después que yo tenga una orden de alejamiento, la fiscalía va a decir que usted tenía el síndrome de la mujer maltratada y que ella... O sea, que como quiera la defienden a ella. Bueno. Aunque sea ella la que viola la orden de alejamiento. Sí. Oye, pero ¿y cómo es? Por discriminación positiva. Si usted tiene una orden de alejamiento, una orden de alejamiento. Si no, yo le pongo una a usted también. Ustedes están hablando... Pero es que hay discriminación positiva. Yo tengo 3 hombres muertos y 110, 118 mujeres. ¿Cómo lo hago? ¿Qué medida puedo tomar? Entonces, la medida que puedo tomar es pues, severo. Entonces, yo como hombre, usted salió del líder, me puso una orden de alejamiento, ¿verdad? Me hicieron en la fiscalía, me hicieron perder el tiempo y me pusieron una orden de alejamiento. Y ahora me metieron en un registro de violencia intrafamiliares, oiga. Y entonces resulta que ella es la que va. No, yo le pongo una orden de alejamiento a usted, porque ahora soy yo que no voy a hablar con usted ni en fotografía, ni en pensamiento. Yo voy a hablar con usted, porque usted me está causando un problema. Si él hubiese obrado con ese grado de responsabilidad, no estuviese envuelto en ese lío, porque si él no aparece en cámara y ella se tiró de su vaina, ¿qué pasó? Él está mientras tanto jodido. No, ahora tiene 1 año de coerción y 30 años le están pidiendo, de ahora mismo, ya del cuadro que se está haciendo. Y todavía no se sabe si es verdad. Y no se sabe si es verdad. Entonces, lo que yo le estoy diciendo al varón de la República Dominicana es que actúe de manera responsable. Y que sea respetuoso, que sea amoroso, y voy a robarte tus palabras para que no diga que yo no me utilice la palabra amor. Porque yo estoy contra el cristianismo. Ya no hay amor, no hay amistad, dice la salsa. Bueno, a veces, es que a veces, Julián, mira, a veces que comerse su amor, porque usted tiene su amor y su cosa. Y te voy a decir un patrón que es violencia intrafamiliar. Dios libre, tiene un problema, yo tengo un problema con mi esposa, ¿verdad? Y entonces yo le mando flores y voy a su trabajo y le digo, mi amor, yo quiero hablar contigo. Y eso es violencia, eso es acoso y persecución. Si ella dice que sí. Si ella dice, se queja, eso es acoso.
Entonces a veces tú tienes que cometer tu amor, administrar, hacer su diligencia, dicen los tigres, y administrar tu amor. Pues eso que lo resolvemos aquí. Usted se fue, pues ya salimos de esto. O sea, lo que estamos viviendo en este momento hace falta un poquito de racionalidad para comprenderlo. Sí, pero también yo creo que se le ha ido la mano a ustedes, los abogados, en esto. Bajamos de 200 y pico de mujeres muertas a 100. Pero van subiendo. No. Van subiendo. Van, ¿cuántas mujeres van? No sé cuántas van, pero van subiendo. No van subiendo, están bajando. ¿Comparado con el año pasado? Sí, claro. Entonces, lo que sí te digo es que hay un descenso, y ese descenso se debe a esas políticas que son absurdas. Por ejemplo, mandarte al psicólogo, al loquero que ellos tienen aquí. Es una situación, pero mientras tú lo tienes el tipo ahí, él se molesta y coge una cuerda y coge una situación, no te golpea a la mujer y se calma, y entonces ya no vuelve, no quiere más problemas, lo mandan de nuevo y lo meten, y tenemos un merenguero ahí porque no fue a la terapia, le variaron la medida. Entonces, esa es la situación. René, hemos analizado un tema espinoso que está sobre la mesa. Todos los días podemos ver noticias de un tipo o de otro relacionado con estos temas. Agradecemos muchísimo, como siempre, tu participación en esta cita jurídica que la gente espera los miércoles. Y agradecemos a ustedes por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando.